Feliz sábado y bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. La justificación por medio de la fe y por medio de las obras de la ley. Es el tema que ocupa la mente de Pablo en el libro de Romanos. Para muchos cristianos la ley ha llegado a su fin con la venida de la fe. ¿Qué significa? ¿El fin de la ley es Cristo? En Romanos 10:4 es el título del tema por el pastor Rubén Tenorio. La alabanza por nuestra querida hermana Guadalupe González. Pensaba yo que nadie me podía perdonar, ignorante y ciego, pedante y sin paz. Pero al oír de Cristo llegó a mi corazón una esperanza de paz y santo amor. Solo el poder de Cristo me pudo perdonar. Solo su amor bendito me pudo transformar. Cuando en la cruz moría por este pecador, tendió su mano dándome salvación. Solo el poder de Dios obró en mi pobre ser, su santa ley de amor obró en mi corazón. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves el cambio en mí? Nueva criatura soy por Jesús. Por el perdonado, salvo y feliz yo voy. Su mano me sostiene, dándome salvación. Y constantemente quiero andar en pos de siempre gozosa, al cielo sé que voy. Solo el poder de Dios obró en mi pobre ser, su santa ley de amor obró en mi corazón. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves el cambio en mí? Nueva criatura soy por Jesús. Nueva criatura soy por Jesús. Criatura soy por Jesús. Nuevamente es un gozo poder estar juntos para seguir compartiendo este importante tema de la salvación. Y ahora nos encontramos precisamente
en el libro de Romanos, capítulo 10, donde Pablo, después de hablar sobre caer sobre la roca, o caer sobre la piedra, o que la piedra caiga sobre nosotros, como una ilustración de la justificación, ahora presenta otro importante aspecto que tiene que ver con la justificación. Y este aspecto tiene que ver con la ley y la fe. El mismo asunto que Pablo había presentado ya en el capítulo 9, al final, pero ahora con un enfoque distinto. Y Pablo comienza diciendo en el capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El tema que Pablo le ocupa, el mensaje que tiene ahora para el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, o es el pueblo al que Pablo pertenece, es el deseo de que los israelitas, los hijos de Dios, alcancen la salvación. Y en el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo aquí expresa un aspecto que sigue siendo tal vez un aspecto común en nuestros días. Personas muy celosas de Dios, personas que aparentemente desean servir a Dios y desean seguir la voluntad de Dios, pero con un conocimiento equivocado, con un enfoque equivocado. Y entonces Pablo dice, ¿cuál es la razón de ese enfoque equivocado, de ese conocimiento equivocado? Porque ignorando, dice el versículo 3, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por lo tanto, el hecho de ser celosos de Dios, pero con un conocimiento errado, equivocado, Pablo dice, nos lleva ¿a qué condición? Bueno, leemos otra vez el versículo 3. Ignorar la justicia de Dios y procurar establecer nuestra propia justicia. Ahora, este es un aspecto que, aunque algunos crean que perteneció al judaísmo, o que era un problema del judaísmo, este aspecto sigue siendo un problema real y grande entre nosotros, los cristianos. Y es el problema de entender correctamente la justificación. Porque al no entender correctamente la justificación, estamos ignorando la justicia de Dios y estamos tratando de establecer nuestro propio concepto de justicia o nuestro propio concepto de justificación. Y es lo que Pablo está presentando ahora. ¿Cómo no caer en la ignorancia en el tema de la justificación o en la distorsión en el tema de la justificación? Porque Pablo pone como ejemplo al judaísmo. El judaísmo cayó del concepto correcto de la justificación al establecer su propia manera de justificarse. Y entonces pasa al versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora Pablo nos va a llevar a un aspecto donde él trata de enseñarnos cómo entender correctamente
la relación entre ley y fe, entre ley y justicia. Y con esta declaración, que aparentemente es muy simple, porque el fin de la ley es Cristo, podemos encontrar que se ha creado en el mundo cristiano una gran división teológica sobre qué significa que el fin de la ley es Cristo. Y la palabra que encontramos clave aquí en el griego es la palabra telos, porque el telos de la ley es Cristo. Pero el problema es, ¿qué significa la palabra telos? ¿Y cómo deberíamos entender la palabra telos en este pasaje? Y podemos decir que aunque hay muchas variantes a la comprensión o a la interpretación de esta frase, de manera general podemos dividirlas en dos. Aquellos estudiantes de la Escritura que consideran que aquí la palabra telos significa fin o terminación. Por lo tanto, para estos estudiosos de las Escrituras, esta declaración significa que la terminación de la ley es Cristo. En otras palabras, cuando Cristo viene, la ley se termina. La ley se acaba. Ya no tenemos los seres humanos ninguna obligación moral o espiritual de guardar la ley de Dios. Porque Cristo vino a finalizarla. Porque Cristo vino a terminarla. Por otro lado, tenemos aquellos estudiosos que consideran que la palabra telos en este pasaje no significa fin o terminación, sino propósito u objetivo. En otras palabras, el objetivo de la ley, el propósito de la ley es Cristo, lo cual significaría que la ley tiene como objetivo o que tiene como propósito llevarnos a Cristo. Y de esa manera no se está dando el sentido de que la ley quedó terminada, que los cristianos ya no tenemos ninguna obligación espiritual o moral de la ley o hacia la ley. Pero aunque hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de telos, vamos a ver dos que nos enseñan cuál es el sentido de telos. Y vamos a ver el primer pasaje en la epístola primera de Corintios, en el capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 22 al 24. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22 al 24. ¿Cuál es el significado de telos en este pasaje? Y Pablo nos está presentando aquí qué va a ocurrir después del reinado de Jesús. Y comienza en el versículo 22 diciendo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo está hablando de los eventos escatológicos que nos llevan hasta la segunda venida de Jesús. Y después agrega, luego el fin. Y aquí está la palabra telos. Luego viene el telos. Cuando entregue el reino a Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Si nosotros vemos aquí la palabra telos, telos está hablando acerca de un periodo de tiempo que llega a su final. Y lo que Pablo está presentando aquí es el hecho de que Jesús
va a tener un periodo de reinado. Entendemos en el libro de Apocalipsis que ese periodo de reinado es de 1000 años, donde Jesús y los santos reinan juntos. Pero cuando termine ese periodo de reinado, que es cuando Jesús termine de sujetar, o cuando Jesús haya puesto bajo sujeción el problema del pecado, el problema del mal, entonces llegará el fin de ese periodo, la terminación de ese periodo de los 1000 años, donde Jesús va a concluir su reinado, terminando también con el problema del pecado. Y entonces cuando el problema del pecado termine, cuando termine el dominio de Satanás sobre el mundo y del mal, entonces Jesús le va a entregar el reino nuevamente, se lo va a devolver a Dios el Padre. Es lo que Pablo está presentando en este pasaje. Así que podemos decir que aquí telos significa la terminación de un periodo de tiempo. En este caso, el tiempo en que Jesús reina con los santos, que sería el periodo de los 1000 años. Y si tomamos este significado, entonces podríamos decir, bueno, Romanos capítulo 10:4 está hablando de la terminación de la época, de la terminación de un periodo de tiempo. Pero vamos a ver un segundo significado de la palabra telos. Y vamos al libro de Romanos, ahora al capítulo 6, y vamos a leer el versículo 22, donde encontramos otra orientación sobre el significado de telos. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Aquí Pablo está nuevamente introduciéndonos al tema de la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación es la liberación del pecado. Entonces Pablo dice, ¿qué es el resultado después de la justificación? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como telos, aquí otra vez la palabra telos, y como telos la vida eterna. Aquí la palabra telos no significa terminación de un periodo, sino que aquí la palabra telos significa un objetivo que se alcanza después de que ha terminado algo. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, que después de la justificación, después de que hemos sido justificados por Dios, entonces el fruto de la justificación, lo que sigue es la santificación. Y en ese proceso de santificación, llegamos al objetivo final de la salvación. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final, que es el telos, el objetivo final es la vida eterna. Así que ahí no podemos decir telos significa terminación de un periodo. Ahí significa alcanzar el objetivo final. Por eso telos tiene que ver con fin. Tanto alcanzar un objetivo final como terminar un periodo. Ahora, cuando nosotros regresamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, donde encontramos esta frase, porque el fin de la ley es Cristo. Ahora enfrentamos la situación de cómo vamos a traducir correctamente la palabra telos, o cómo vamos a entenderla correctamente en este pasaje. Y vamos a encontrar que con este término telos, Pablo está presentando los dos conceptos. El primer concepto, que es la terminación de un periodo.
Y el segundo concepto es el alcanzar un objetivo final. Por lo tanto, si tomamos los dos conceptos, vamos a ver que en el contexto de Romanos 10, estos dos conceptos son correctos porque los dos conceptos pertenecen a la misma palabra, al mismo término telos. Y Pablo está hablando aquí de los dos conceptos, terminar un periodo y alcanzar un objetivo final. Por lo tanto, si nosotros queremos tomar estos dos conceptos, entonces estaríamos tratando de interpretar este versículo de la siguiente manera. Porque la terminación del periodo de la ley es Cristo. La terminación del periodo de la ley es Cristo. Ahora, cuando Pablo habla la terminación del periodo de la ley, Pablo no se está refiriendo en ningún momento a que ya no existe la ley. Pablo se está refiriendo al periodo de la justificación que en los tiempos antiguos se podía alcanzar por medio de la ley. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo está eso? Que la justificación se puede alcanzar por medio de la ley. Bueno, no es que la ley justificara a las personas en sí misma, porque la ley no puede justificar a nadie, como vamos a ver más adelante, sino que a través de la ley se podía llegar, y ahora vamos al segundo significado, al objetivo final de la ley, que era la salvación o la justificación en Cristo Jesús. Así que aquí tendríamos ya los dos conceptos. El fin o la terminación del periodo de la justificación por medio de la ley, que era el medio para llegar a Jesús, se termina. Pero a la vez se alcanza también el objetivo final de esa ley, que es conducirnos a que nosotros podamos alcanzar la justificación en Cristo Jesús. Entonces alguien preguntará, ¿quiere decir que alguien podría ser justificado entonces por la ley? En otras palabras, ¿es posible alcanzar la justificación por la ley? En el contexto de Romanos 10, Pablo está presentando que hay una justicia que es por medio de la ley. Y es lo que Pablo está tratando de explicar a través de este versículo que estamos leyendo y tratando de interpretar, que es Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Ahora, ¿cómo se puede alcanzar la justificación por medio de la ley? Y dice ahora el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley. Aquí encontramos que Pablo sí está hablando de una justicia que es por la ley, de una justicia que se puede alcanzar por la ley. Pero, ¿cómo se alcanza esa justicia por la ley? Bueno, Pablo dice que de la justicia que es por la ley, Moisés escribe de esta manera. En otras palabras, es la forma como Moisés la describe. En otras palabras, Moisés está presentando que si un hombre desea justificarse por la ley, por la obediencia a la ley o por las obras de la ley, hay una justicia que se puede alcanzar. ¿Y cómo se expresa? Bueno, Pablo dice que se expresa de la siguiente manera. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué declaración más importante? Las personas que deseaban o que quisiesen ser justificados por la ley, Pablo dice que Moisés la describe de la siguiente manera. Bueno, el que quiera justificarse tiene que hacer todas estas cosas. Y cuando habla de hacer todas estas cosas,
Pablo está refiriendo que Moisés habla de un cumplimiento perfecto de esa ley para poder alcanzar la justicia. En otras palabras, si un hombre es capaz de guardar la ley perfectamente, la ley no lo va a condenar. Esta persona puede justificarse delante de Dios, pero tiene que guardar la ley de una manera perfecta. Tiene que hacer todas las cosas que están escritas en la ley. Pero ahora preguntamos, ¿quién puede alcanzar la justicia por la ley? ¿Puede algún ser humano alcanzar esa justicia por la ley? Bueno, estamos diciendo que para los seres humanos la justicia por la ley es una posibilidad imposible. ¿Por qué es una posibilidad? Porque sí podría alcanzar la justicia por medio de la ley, pero es imposible para los seres humanos, porque los seres humanos, con la naturaleza pecaminosa que tenemos, que hemos adquirido, que hemos heredado de Adán, no podemos guardar ni cumplir una ley perfecta. Por lo tanto, tratar de alcanzar esa justicia por la ley es imposible para los seres humanos. Y si alguien cree que sí puede alcanzarlo, que ya la ha alcanzado, bueno, podemos decir que esa persona se está engañando a sí misma. Como dice la primera de Juan, si alguno dice, capítulo 1, si alguno dice que no ha pecado o que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad de Dios no está en él. Por lo tanto, Pablo está presentando aquí el hecho de que sí existe una justicia que es por la ley, y es la observancia perfecta de esa ley. Pero Pablo presenta que durante ese periodo en que la ley tenía el propósito de justificar, pero debemos entender correctamente, la ley no tenía el propósito de justificar a los hombres por el hecho de que los hombres no podían cumplirla perfectamente. Pero la ley tenía el propósito de guiar a los hombres a la justificación. En otras palabras, a través de esa ley los hombres podían llegar hasta la justificación. Y entonces de esa manera los hombres podían alcanzar el objetivo final de la ley, que era llevarnos a Cristo Jesús como el único medio de la justificación. Por eso el versículo 4 termina: para justicia a todo aquel que cree. Ahora, aquí Pablo cambia los términos. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está expresando, que la justificación por la ley viene por obedecer las obras o por hacer las obras de la ley. En otras palabras, la justificación por la ley viene por cumplir la ley a través de las obras de la ley. Pero la justificación por Cristo viene a través de la fe y no a través de las obras de la ley. Por lo tanto, al entender este versículo correctamente, estamos diciendo el fin de la ley, el periodo de la justicia de la ley, o de la terminación de ese periodo de justicia de la ley, se expresa en la palabra telos. Pero también estamos diciendo que el objetivo final, que es el otro significado de telos, de ese periodo de la ley, estaba enfocado a que los hombres alcanzaran la justicia a través de Cristo, pero ya no por las obras de la ley, sino por medio
de la fe. Ahora, ese periodo antes de Jesús fue un periodo cuando el hombre estaba bajo la ley. ¿En qué sentido el hombre estaba bajo la ley? En el sentido de que la ley lo estaba protegiendo, de que la ley lo estaba justificando, de que la ley lo estaba salvando, o en un sentido distinto. Bueno, vamos a ver cómo se expresa este mismo concepto en el libro de Gálatas. Y vamos ahora a Gálatas capítulo 3, donde Pablo primeramente en el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, Pablo vuelve a expresar el mismo concepto. Durante el periodo antes de que Jesús viniera, el pueblo de Israel, como ya vimos en los primeros versículos del capítulo 10, estableció su propia justicia. Una justicia que se basaba en alcanzarla por medio de la obediencia, por medio de las obras de la ley. Pablo dice, ese tiempo cuando el pueblo de Israel creía que podía alcanzar esa justicia, aunque la ley nunca la ofreció realmente. Y si la ofrecía, ya vimos que era imposible para los hombres alcanzarla porque era la obediencia perfecta a la ley. Ahora Pablo dice que todos los que se quedaron en ese periodo, los que no dieron por terminado ese periodo de la ley, donde ellos creían que podían ser justificados por la ley, están bajo maldición. ¿Qué significa estar bajo maldición? Bueno, leemos la última parte. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Aquí nosotros encontramos que el razonamiento que estamos teniendo está de acuerdo a la teología de Pablo. Si los judíos seguían viviendo en ese periodo, donde ellos creían que podían alcanzar la justicia por la obediencia a la ley, Pablo dice, ustedes tienen que dar por terminado ese periodo. Porque si una persona se queda todavía en ese periodo, donde cree que se puede justificar por la obediencia a la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está bajo la maldición de la ley todo aquel que no guardare todo lo que está, todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas o para cumplirlas. Así que es claro que había una tendencia judía, una tendencia del pueblo de Israel, de creer que antes de que la fe apareciese, se podía alcanzar esa justificación por medio de la ley. Pero es lo que Pablo expresa en los primeros versículos cuando dice que el pueblo de Israel, por ignorancia, trató de establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. Entonces, este concepto tenemos que comprenderlo de una manera simple, pero de una manera clara. Y lo vamos a resumir de la siguiente manera. Pablo está hablando de un periodo de tiempo cuando la ley era el recurso de Dios para guiar al pueblo de Dios hacia un objetivo final, que era la justicia en Cristo Jesús. Este es el concepto que Pablo está expresando en Telos.
en Romanos 10:4. Pablo también expresa que sí es posible alcanzar la justificación por medio de la ley, si una persona cumple perfectamente esa ley sin transgredirla. Pero Pablo presenta también el hecho de que esa es una posibilidad imposible para nosotros los seres humanos. Así que al final, la ley, al no poder justificarnos porque no somos obedientes, nos va a llevar finalmente ¿a dónde? A Cristo Jesús. Pero Pablo ahora está diciendo que se ha terminado ese periodo con la venida de Jesús. Y en ese sentido, la palabra telos también significa la terminación de un periodo. Ahora, ¿cuál es ese periodo que se ha terminado? Bueno, el periodo en que no pudiendo cumplir con la obediencia perfecta de la ley, quedamos condenados o prisioneros o encerrados bajo la ley por no poder cumplir sus demandas y por lo tanto sin justificación. Y vamos a ver cómo Pablo expresa este concepto ahí mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, Pablo presenta la venida de la fe con la venida de Cristo. Estábamos confinados por la ley. ¿Qué significa estar confinados? Una persona que está confinada, está encerrada, está prisionera, y en este caso éramos prisioneros de la ley. La ley nos tenía encerrados, atrapados, confinados, aprisionados. ¿Por qué razón? Porque al no poder cumplir la ley, caemos bajo la condenación de la ley. Podemos decir que esto lo entendemos correctamente en la forma en que las leyes se aplican actualmente. Las leyes de los países, de los gobiernos, se aplican a los seres humanos. La persona que viola la ley, entonces cae bajo la condenación de la ley. Y la ley manda que esa persona sea encerrada, que sea confinada, que esté bajo prisión. Y eso lo entendemos todos. Por lo tanto, al no poder alcanzar la justicia que algunos procuraban a través de la ley, Pablo dice, quedamos confinados, atrapados bajo la condenación de la ley. En otras palabras, no había nadie que nos ayudara a salir. No podíamos salir de allí, porque estábamos encerrados, estábamos prisioneros por no haber cumplido la ley. La ley, recordemos que la ley no salva, no justifica, al menos que nosotros la cumplamos perfectamente. Y al no cumplirla perfectamente, la ley, ¿qué hace? Nos condena, nos pone bajo la condenación de la misma ley. Y entonces Pablo sigue expresando, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, este es un lenguaje sencillo. Estábamos nosotros encerraditos allí, guardados, aprisionados. Pero ese encierro era temporal solamente. Estábamos bajo esa condenación temporalmente. ¿Por qué? Porque cuando viniese la fe, entonces ese periodo de la ley en que estamos encerrados, confinados, prisioneros, termina y ahora la fe nos va a liberar de ese periodo. Y la ley va a permitir que seamos liberados. ¿Por qué? Porque siendo que la ley no nos puede justificar, la ley nos conduce o nos muestra o nos guía hacia una justificación que sí podemos alcanzar, que es la justificación en Cristo y que viene a través de la fe. Y entonces dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí Pablo concluye diciendo,
que la misma ley, al no poder justificarnos, ¿qué hizo? Fue nuestro ayo, fue nuestro guía. Y la misma ley nos condujo a Cristo, como diciendo, yo no puedo hacer nada por ustedes. Lo único que puedo hacer es confinarlos, encerrarlos, porque yo no justifico, sino solamente aquel que obedece perfectamente. Pero hay alguien que los puede liberar de esta condenación. Y la ley dice, el único que los puede liberar es Cristo. Pero ya no a través de la obediencia, sino a través de la fe. Ya no a través del cumplimiento de las obras de una manera perfecta, sino a través de la fe. Por lo tanto, concluimos diciendo que hasta aquí podemos comprender que Romanos capítulo 10, versículo 4, conlleva un significado completo, absoluto de la palabra telos, y no una parte solamente o la otra parte de su significado, sino un significado absoluto. ¿Cuál es? El telos es la terminación de un periodo de la ley donde estábamos bajo condenación. Y en ese sentido es la terminación o el fin de ese periodo de condenación sin salvación. En segundo lugar, el telos también es el objetivo final de la ley, que es el otro significado correcto de telos. ¿Cuál es? Que la ley, al no poder justificarnos por medio de la obediencia perfecta, o como dice, al no poder cumplir todas las cosas escritas en la ley, la misma ley nos ha conducido a una solución, a una vía de escape, a una salida de la condenación, y la misma ley nos ha llevado a Cristo. Y en ese sentido podemos encontrar el segundo significado de telos, porque el objetivo final de la ley es llevarnos a Cristo. Por lo tanto, al entender estos dos conceptos, que es el concepto de telos en el Nuevo Testamento, no podemos errar al tratar de evadir cualquiera de estos dos significados que tiene telos. La terminación de un periodo de condenación, donde la ley demuestra que no podemos alcanzar la justicia por medio de la obediencia perfecta o por medio de las obras de la ley. Y entonces, el segundo significado, el objetivo final de la ley es llevarnos a Cristo Jesús para ser justificados, ya no por la obediencia, ya no por las obras de la ley, sino para ser justificados de una manera distinta, a través de la fe. Pero ¿cómo es que Cristo nos redime de la ley, nos libera, nos exime de esa condenación? Bueno, Pablo va a continuar presentando en los siguientes versículos cómo viene esa liberación de Jesús. Sin embargo, lo más importante que hemos aprendido hasta ahora de estos primeros versículos es que ya no debemos de vivir en el tiempo, en el periodo en que creemos que podemos ser justificados por nuestras obras, sino que la ley ha demostrado que eso es imposible para nosotros, y por lo tanto tenemos que vivir en el objetivo final al cual la ley nos ha conducido, que es la justicia en Cristo Jesús. Cuando nosotros confiamos en esta justicia, nosotros estamos aceptando la justicia de Dios. Nosotros estamos rechazando nuestra propia manera de ser justificados, como Pablo lo expresa en los primeros versículos. Y a través de esta justicia, nosotros podemos alcanzar el objetivo final de la justificación,
que es a través de Cristo Jesús. Que este concepto correcto de justificación sea el que nosotros aceptemos, porque es el concepto que proviene de Dios y es el verdadero concepto de la justificación, el verdadero concepto de la salvación.